Venezuela existen muchas leyendas y mitos populares, sobre todo en el interior del país. En los llanos venezolanos se escuchan historias tenebrosas que han atemorizado a más de un visitante. Florentino y el Diablo es una de las historias más representativas de los llanos de Barinas. Esta relata el encuentro de un coplero que vence al diablo con sus versos. Por su parte, La Llorona también es una de las más populares. Cuenta la historia que tras asesinar a sus hijos, se suicidó y se escucha llorando y clamando por sus hijos. La Sayona, el Silbón, Juan Machete, la Bola de Fuego, entre otros mitos y leyendas, historias fantásticas que son populares en las regiones del país. Hola, muy buenas noches. Llegamos al viernes de Reporte Estelar, que sé que muchos de ustedes están esperando precisamente para relajarse un poquito, aunque sea pues esta media hora que le dedicamos a ustedes para desestresarnos de toda la situación que nos está pasando a los venezolanos. Eso no quiere decir que por supuesto nos vamos a olvidar de los problemas que tiene Venezuela y cómo salir de esta crisis, porque lo más importante es tener fe de que sí vamos a poder salir de esta situación de crisis que estamos viviendo los venezolanos. Pero hoy vamos a hablar de un programa de leyendas. Ya vieron en el micro que preparó nuestro equipo de producción sobre las leyendas que existen en Venezuela, que se habla generalmente en los pueblos, sobre todo en los llanos venezolanos, en los llanos orientales. Yo soy de Oriente y me crecí escuchando la leyenda de la Sayona, de la Llorona, del Silbón. Siempre pues hay muchos, y además hay muchas manifestaciones que varía de pueblo a pueblo, y pues a lo mejor con los cuentos se van haciendo quizás otras manifestaciones, que tanto son ciertos, que tanto son leyendas. De esto vamos a hablar esta noche, por supuesto, y para ello los voy a invitar desde ya a participar activamente a través de nuestra cuenta en Twitter, @reporte_gb, @Canelón del Valle en Twitter, en Instagram, @del Valle Canelón, la etiqueta que estamos utilizando, numeral Reporte Leyendas. Empiece a participar desde ya y por favor envíenos de qué región de Venezuela es usted y cuál es la leyenda de que se habla en su pueblo, en su estado, en su región. ¿Cuáles son esas leyendas que escuchó, con las cuales usted creció? Pues antes se hablaba mucho, por ejemplo, en los velorios, echaban los cuentos y se hablaba mucho de las leyendas. Pero hay algunas preguntas que hemos seleccionado para ustedes. Por ejemplo, ¿qué opinión tiene sobre los mitos y las leyendas en Venezuela? Coméntenos con la etiqueta Reporte Leyendas. Otra pregunta que hemos seleccionado la noche de hoy para que usted no la responda: ¿cuál de los mitos y leyendas venezolanas le gusta más? Igualmente su respuesta, siempre utilizando la etiqueta Reporte Leyendas. Y la tercera, ¿le ha dado temor algún mito o leyenda venezolana? ¿Ha sentido miedo ante algún cuento que le han echado en su infancia o quizás también de la vida adulta? Pues su respuesta con la etiqueta Reporte Leyendas. Y para hablar del tema, hemos traído a un especialista. Se trata del señor Alexis Blanco. Él es parapsicólogo, tiene estudios de las experiencias extrasensoriales, regresiones para la sanación física, mental y espiritual, terapias del bien morir y misiones de vida. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. ¿Qué tanto hay de ciertos en estas leyendas pues que hemos escuchado siempre? Por ejemplo, la del Silbón, que se escucha formalmente en los llanos venezolanos, básicamente. Precisamente en Guanare, yo tuve la oportunidad de hacer unos estudios allí. Cerca de la medianoche se escucha el silbido como tal. Ese silbido característico de un alma en pena. Y la historia te la cuento de que estaban haciendo un entierro y que no dieron con el lugar donde estaba el entierro, y una de las almas quedó en pena porque el señor murió, y desde ese momento se gesta la leyenda del Silbón. De hecho, cuando tú te paseas por los llanos venezolanos, vas hacia la zona centro, precisamente en Guanare, y escuchas esa leyenda que dicen que queda en el folclore. Otra leyenda interesante es Juan Machete, que también el leñador. Son leyendas que se cantan a nivel del llano venezolano, pero que tienen un halo de cierto. Y te voy a decir lo siguiente. En nuestro folclore popular
muchísimas personas que andaban por esos parajes oscuros y solitarios, a medianoche se encontraban con seres fantasmales. Esos seres que de alguna manera, el hombre sin cabeza, el carretón de la muerte, la mula chueca, y que de alguna manera eso quedó en nuestro inconsciente colectivo. Desde el punto de vista de la parapsicología, te puedo decir que esas son fenomenologías que ocurren como tal. En algún momento, cuando una persona muere, queda esa energía en el lugar. Y de acuerdo a la vibración, la intención, el pensamiento y ese sentimiento espiritual, de alguna manera esas cargas energéticas quedan en los lugares. Por ejemplo, en Venezuela, los famosos entierros. ¿Cuántas personas no tienen detectores de metal todavía en estos tiempos? Y están buscando toda esa famosa leyenda de los tesoros que se enterraban. Bueno, pues hay gente que van a ese lugar a través de una serie de rituales, peticiones, pactan con el muerto y obtienen esas morocotas, que, valga la redundancia, venían de época de antaño, pasada la colonia. Precisamente hay que decirle a las personas que nos están viendo y que quizás son menores de 30 años y no saben lo que es la morocota, que es una moneda. Ah, bueno, son monedas, claro, son monedas de antaño, y eran precisamente monedas, creo que mayores a un fuerte, o sea, mucho más grandes, y eran de oro. Y de oro puro. De oro puro. Ahora, por ejemplo, la leyenda de La Llorona, de La Sayona, escuchamos en la introducción un poco que se decía, por ejemplo, La Llorona, que era una mujer que había matado a sus hijos. Eso va variando de pueblo en pueblo. Inclusive se ha dicho que, bueno, que hay mujeres que le salen en los pueblos a las personas, sobre todo a los hombres, y que, bueno, que en algunos casos van creciendo. ¿De dónde vienen esos? En ese folclore popular, cuando salían de esas fiestas a medianoche, bueno, esta señora, la Sayona o la Llorona, se le aparecía. Entonces el llanero, pues de alguna manera, esta señora lo conquistaba, lo invitaba, y entonces él lo seguía a esta persona, y cuando llegaban a un lugar, pues para conseguir una conciliación de amor, entonces este ser fantasmal se transfiguraba y dejaba privado a ese llanero que venía parrandero de las fiestas como tales. Pero los que hemos tenido oportunidad de ir a sitio, hacer esas grandes investigaciones, a través de la tecnología se pueden captar esos sonidos. Se llaman psicofonías. Es decir, que ese llanto tan apavador, ese llanto tan penetrante de la Llorona, es interesante escucharlo. Y dicen que cuando ella está muy cerca es porque está anunciando la muerte de una persona. Y es interesante cómo la simbología... Bueno, mira, fíjate tú, palabra cierta. Fíjate tú que esa simbología o esos arquetipos están en nuestro subconsciente, pero que de alguna manera nuestros viejos del pasado sabían que cuando estaba muy cerca, estaba anunciando la muerte de una persona. Tenemos que hacer la primera pausa. Al regreso, pues, vamos a estar conversando sobre las experiencias que ha tenido usted, porque además tiene pues libros ya escritos sobre sus experiencias, los trabajos, los estudios que ha hecho a través de las regiones en Venezuela, sobre todo pues los llanos en el estado Bolívar que me está comentando, y mostrar unas fotos de unas experiencias que ha tenido de manera muy personal. Aquí tenemos manifestaciones del ser, reencuentro de la energía o con la energía inteligente, y recuerdos de almas peregrinas, viaje en el tiempo. Son dos de los libros de nuestro invitado de esta noche. Tenemos que hacer la primera pausa, pero vamos a ir ya porque tenemos participación de la gente a través del Twitter. Recordamos la etiqueta numeral reporte leyendas, sígalos enviando sus comentarios. Álvaro da Silva nos dice desde Ciudad Bolívar: se dice que en el casco histórico sale el hombre sin cabeza a caballo, que viva nuestro folclor cultura. Eduardo Rodríguez, bueno, relata una famosa canción: era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una agradable sonrisa. El espanto. Sí, el espanto. Nubia Moncada, en los Andes La Llorona, en la montaña más que en la ciudad. Nubia Moncada también nos dice: cuando empiezan a hablar y contar los cuentos y al final todos duermen en la misma habitación. Eso también es verdad. Eduard García: soy de Menegrande, Zulia, me recuerdo de la leyenda del hombre sin cabeza, me da temor, y la Llorona también da miedo. Carlos Zambrano: si me sale la Llorona en mitad de la carretera, seguro esta falta de amor, la agarro y le doy una pela. Ricardo Ortiz: la leyenda del vendedor de arañitas que se transformó en cantador de serpientes y acabó con un país. Yadira Peroso, por su parte, nos dice que en Cabimas, en la vía hacia Santa Rita, una mujer vestida de novia se monta en los carros pasada la medianoche.
Y Carlos Manuel nos habla desde Carupa, nos solíamos contar mucho La Llorona y siempre quedábamos con la sangre helada del temor. María Almenar, en Caracas se hablaba del carretón de la muerte, del enano de la catedral. Bueno, son algunos de sus comentarios. Recordamos la etiqueta numeral Reporte de Leyendas, síganoslos enviando. Al regreso seguimos con más de este reporte estelar. Luisa. Luisa, ¿eres tú? ¡Pero qué vaina, pues! Le dije a ese imbécil que me la cambiara. Qué milagro del cielo me trajo este angelito por estas soledades del llano. Yo no vengo del cielo. Pues parece un milagro. ¿Qué hace por aquí tan solita? Voy a mi casa. ¿Me llevarías? Yo sé que tú me vas a dejar. Yo sé que tú te vas a casar con otra. Que nos vas a abandonar. Que te vas a casar con ella porque es rica. ¿Yo de qué hablas? Tú me quieres quitar a mis hijos. Continuamos el reporte estelar hoy hablando sobre las leyendas venezolanas. De hecho, es tan popular y se habla tanto de esto en nuestro país que en el pasado veíamos estas producciones de televisión que han sacado precisamente de La Llorona, de La Sayona, de todo esto que se habla. Estamos conversando con Alexis Blanco, parapsicólogo, sobre este tema. Bueno, tiene amplia experiencia en la materia y además ha ido a los sitios precisamente a buscar los hechos. Nos mostraba una fotografía antes de empezar el programa
para que nos comente sobre estas fotografías que son precisamente apariciones que salen digo yo apariciones, pues, Sí. pero tienen diferentes nombres. Entonces, como te lo relaté anteriormente, cuando las personas mueren, queda una intención, un pensamiento, una emoción de esa persona y de alguna manera queda esa energía confinada en los lugares. Las personas que pudieron haber sido asesinadas o que murieron de manera natural, queda esa energía allí. Entonces, no siempre se pueden ver espontáneamente. Hay ocasiones que sí, hay ocasiones que no. Por ejemplo, los sensitivos son capaces de ver personas que no están en el lugar. Pero ¿qué ocurre cuando realmente se manifiestan? Entonces, fíjate tú, es interesante, por ejemplo, esta foto. Ajá. Por ejemplo, esta niña que está aquí está frente a un televisión apagado. Y luego aparece un ser fantasmal allí en esa foto. Entonces son manifestaciones de tipo, vamos a decir, energías discordantes. Vamos a decir seres que a lo mejor dicen que son fantasmas distractores o a veces son demonios que aparecen realmente. Entonces hay que tener cuidado de ese porque dependiendo de las creencias, hacia dónde se orienta